¿Son los alemanes de Rusia, rusos, alemanes o ambos? En Alemania viven varios millones de alemanes de Rusia. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia? ¿Y por qué están aquí? Lo descubrirán en este video. Para entender la historia de los alemanes de Rusia, tenemos que viajar de regreso al siglo XV, del siglo XV al XV, XIII. El imperio ruso crece rápidamente en estos siglos y toda esa nueva tierra no puede ser poblada y cultivada tan rápido como crece. A la clase dominante rusa esto le molesta, especialmente a Catalina la Grande, que reconoce el problema. La emperatriz rusa de origen alemán publica un manifiesto que permite a miles de campesinos alemanes migrar a Rusia. Ella ofreció a los colonos alemanes tierras gratis, exención de impuestos, libertad de opinión y religiosa, derecho propio sobre la tierra y sin servicio militar. Estas ventajas motivaron a muchos campesinos alemanes a ir a Rusia. Rusia tenía lo que al Sacro Imperio Romano Germánico le faltaba, tierra y espacio. Y además, estas ventajas para los rusos era solo una pequeña parte de su país, para los alemanes, una zona del tamaño de Bélgica. En los primeros 3 años, después del manifiesto de Catalina la Grande, más de 30.000 campesinos alemanes emigraron a Rusia. Así comenzó la lealtad al Volga, ya que Catalina la Grande llevó a los alemanes a la región del Volga, especialmente a Saratov. Los inmigrantes posteriores se asentaron en la región del Mar Negro, cerca de Kiev o en Besarabia. Entonces, esas fueron las principales regiones donde los alemanes de Rusia se establecieron. Trágicamente, miles de alemanes de Rusia ni siquiera sobrevivieron al viaje, y los que sobrevivieron se dieron cuenta rápidamente de que ya no eran el tipo de inmigrantes que los zares habían traído antes al país. Los alemanes de Rusia, que llegaron antes de Catalina la Grande en pequeñas oleadas, tenían muy buena reputación. Eran considerados confiables, leales al zar y tenían una mentalidad de trabajo muy fuerte. Así que los alemanes en Rusia eran muy respetados y tenían una excelente reputación, pero bajo Catalina la Grande no fue así, porque fueron llevados específicamente a estas diferentes regiones, a la región del Volga, a la región del Mar Negro, y ya no se les permitió establecerse en las ciudades ni ejercer sus profesiones originales, sino que tuvieron que dedicarse a la agricultura. Su libertad ya era muy limitada, pero los campesinos alemanes crearon una nueva vida, y en las siguientes décadas surgieron más de 100 comunidades evangélicas y católicas en las que solo se reunían y vivían alemanes juntos. Por supuesto, eso se supo en Alemania, y así fue como a principios del siglo XIX. En el siglo XIX, más de 50.000 alemanes rusos volvieron a emigrar a Rusia, y sí, todo eso creció enormemente. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, por las altas tasas de natalidad, había unos 2.5 millones de alemanes rusos en Rusia. Aproximadamente la mitad en San Petersburgo y Moscú, y la otra mitad en el campo, como ya mencioné, en la región de Volga, en la región del Mar Negro, es decir, varios millones de alemanes, por así decirlo, en esa época en Rusia. Entonces, resumiendo, en los primeros siglos, después de su llegada, los alemanes rusos ya gozaban de privilegios y, sobre todo, construyeron una nueva vida. Pero eso debería cambiar drásticamente. Así inicia la dura historia de los alemanes rusos que muchos en Alemania desconocen. En 1871, con la creación del Imperio Alemán, nació la Ley de Igualación. Se tenía miedo de que los alemanes rusos se contagiaran del nuevo sentimiento nacional en Alemania, y por eso se quería rusificar cada vez más a los alemanes rusos. Eso significa que el nuevo idioma oficial, incluso para los alemanes en las escuelas, debía ser el ruso. Ya no se tenía derecho de disposición sobre su propia tierra, ni derecho de autogobierno. Eso significa que los privilegios se transformaron gradualmente en discriminación desde el inicio. Muchos alemanes de Rusia también lo vieron como oportunidad de mayor integración, pero muchos también simplemente tenían miedo de la nueva hostilidad hacia Alemania que surgió entonces en Rusia. Y por eso, en ese tiempo, ya varios cientos de miles de alemanes de Rusia emigraron a Sudamérica y Norteamérica, la primera gran ola de emigración de alemanes de Rusia. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, la situación se volvió grave. Los alemanes fueron discriminados y hostigados, considerados enemigos. La situación de los alemanes de Rusia empeoró. Aún así, muchos alemanes de Rusia fueron leales y lucharon por Rusia pese a la discriminación. Por otro lado, los alemanes recibieron de nuevo a los alemanes de Rusia con los brazos abiertos. Es decir, surgió una especie de conflicto de conciencia. Ya no eras querido por el lado ruso, y el lado contra el que luchabas, por así decirlo, te quería. Ese fue el primer gran conflicto de conciencia. Cuando el ejército alemán y el austrohúngaro avanzaron más, incluso 300.000 alemanes de Rusia fueron deportados a Siberia bajo condiciones de vida catastróficas. Y el alemán fue prohibido por primera vez en público. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, la situación empeoró y los alemanes fueron aún más sospechados de ser espías. Tan solo en Ucrania, en 1937 y 1938, 120.000 alemanes fueron condenados a muerte.
Las minorías simplemente solían ser chivos expiatorios. En Alemania en ese tiempo eran los judíos, en Rusia eran los alemanes. Eso indica que en esa época las minorías enfrentaban grandes dificultades en muchos países. La invasión de la Unión Soviética por Hitler tras romper el pacto con Stalin intensifica la discriminación. A los alemanes les ponen un sello en su pasaporte y ahora son considerados oficialmente ciudadanos de segunda clase. Pero Stalin quiere ir aún más lejos, quiere borrar la identidad de esta minoría. Hace que los nombres de las aldeas alemanas se cambien por nombres rusos, vuelve a prohibir cada vez más el idioma alemán. En las escuelas solo se puede enseñar ruso y deben hacer trabajos forzados. Se queman libros y obras de arte y todo lo alemán está prohibido entonces. En ese momento muchísimos alemanes de Rusia ven a la Wehrmacht como libertadores y huyen de regreso al oeste. Sin embargo, muchos otros alemanes de Rusia no lo logran y son deportados a Siberia para cortar madera, a Tayikistán para recoger algodón o a Kirguistán a las minas. Eso significa que muchos tuvieron que seguir realizando trabajos forzados. Las condiciones de los alemanes de Rusia solo mejoraron después de la muerte de Stalin. Y sí, más o menos en los años 1950, en 1955, muchas discriminaciones y desventajas se eliminaron porque Alemania restableció relaciones diplomáticas más sólidas. En los 60, muchos alemanes de Rusia emigraron y regresaron a la República Federal, muchos otros se quedaron y solo buscaban que se reconociera la injusticia y el trato criminal que recibieron. Sin embargo, esto no sucedió y los alemanes de Rusia siguieron siendo discriminados. Y eso llevó a que en ese tiempo los alemanes de Rusia se unieran aún más y la cultura alemana se fortaleciera aún más. Es decir, se mantuvieron las costumbres, las tradiciones y el idioma alemán, y las comunidades y pueblos realmente eran más alemanes que muchos en las décadas anteriores. La cohesión en ese tiempo era enormemente fuerte. Con Gorbachev se reconoció a los alemanes de Rusia víctimas de graves abusos y la Unión Soviética se desintegró. En los años 90 y 2000, entre 2 y 3 millones de alemanes de Rusia regresaron a Alemania, así que una enorme cantidad de alemanes de Rusia regresaron a su patria original. Exacto, hoy aún hay millones de alemanes de Rusia en Alemania. La mayoría de los que se quedaron ya no estaban en Rusia, sino en estados sucesores de la Unión Soviética, ya sea en Kirguistán, en Kazajistán, en Uzbekistán, en Armenia o en Ucrania. Por ejemplo, yo mismo ya estuve en Kirguistán, en pueblos alemanes, entrevisté a la gente ahí, el pueblo se llamaba Rotfront. Les voy a mostrar algunas imágenes de cómo hablé con la gente. O en Kazajistán también encontré alemanes que regresaron a ese pueblo. Eso significa que la nueva patria no era solo Rusia, sino también Asia Central, países del bloque del Este y los Bálticos. Totalmente dispersos. Aquí inicia el problema actual. En los estados sucesores de la Unión Soviética, a muchos alemanes de Rusia se les reprocha su origen, mientras que en Alemania, por su acento o alemán imperfecto, no se les reconoce completamente como alemanes y se les considera rusos. Eso significa que, incluso después de su regreso a Alemania, los alemanes de Rusia siguieron siendo discriminados. Hoy en día hay que decir que los alemanes de Rusia están excelentemente integrados. También yo, durante mi época escolar, tuve muchos amigos alemanes de Rusia o conocí a algunos alemanes de Rusia durante mis estudios y siempre me fascinó su mentalidad y su sentido de la familia. Los alemanes de Rusia aún conservan valores muy fuertes. Y solo puedo confirmar todo lo que dicen las estadísticas, por así decirlo. Invito a los espectadores que no conocían la historia de los alemanes de Rusia, ellos no son rusos. Un acento no decide si eres alemán o no. Estas personas han luchado durante siglos por su cultura, han defendido el idioma, los valores, las costumbres y las tradiciones. Podría decirse que muchos alemanes de Rusia son más alemanes que los propios alemanes. Los alemanes de Rusia regresaron bajo condiciones muy estrictas, viviendo en viviendas que no podían dejar y reuniéndose con familiares solo con muchas restricciones. Estas personas hicieron muchos sacrificios para darles a sus hijos una vida mejor. A los alemanes de Rusia a menudo no se les reconocía su título. Ingenieros, médicos y matemáticos debieron aceptar empleos para los que estaban sobrecalificados. Por ejemplo, en supermercados rusos y similares, incluso aceptaron eso. Los alemanes de Rusia aceptaron todo sin protestar para dar a sus hijos una nueva vida, en muchos casos, o para ellos iniciar una nueva vida. Debo decirlo, la segunda generación de alemanes de Rusia ya no tiene un trasfondo migratorio real. Ya no parece que estas personas tengan trasfondo migratorio. Y eso hay que decirlo simplemente. Creo que no hay ninguna minoría que en la segunda generación ya esté integrada al 100% también. Entonces, en resumen, que los alemanes de Rusia no sean vistos como rusos en Rusia, eso no lo podemos cambiar. Podemos cambiar que los alemanes de Rusia sean vistos como alemanes en Alemania. Aquí en Mannheim el sol se pone lentamente. La verdad, estuve aquí parado mucho tiempo. Desenterrar la historia de los alemanes de Rusia aquí tomó tiempo. En parte es cruel.
Espero que hayan podido aprender algo nuevo y también llamar un poco la atención sobre esta historia. Me gustaría que iniciaran una discusión en los comentarios, que tal vez los alemanes rusos que ven mis videos cuenten sus experiencias, cómo fue la vida al principio aquí en Alemania. Quizás también las personas que ya son de segunda generación, cuáles son sus sentimientos. También acepto correcciones si conté algo mal, me alegraría saber más en los comentarios. Pero sí, traté de hacer mi mejor esfuerzo para resumir todo. Ahora viene el avión, así que amigos, sigamos escribiendo en los comentarios. Y bueno, nos vemos pronto. Hasta entonces, chao.